nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar las mascarillas de Gliss, de Svazkov. Vamos a ver cuáles son sus diferencias, similitudes, qué diferencias entre sus activos encontramos, cuál se ajustaría mejor a nuestras necesidades y vamos a ver que de este 96% de origen natural de esos ingredientes, este 4% restante vamos a descubrir qué ingredientes son para ver así si realmente se adaptaría bien a todas las necesidades de nuestro cabello y que sepamos cuál elegir según nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, debo decir que estas mascarillas de Gliss de Svazkov me da muchísima curiosidad analizarlas, no solamente porque tienen un 96% de sus ingredientes de origen natural y ser veganas, sino porque tienen 4 modos de uso diferentes la misma mascarilla. Puede utilizarse pre-champú, como acondicionador, como mascarilla y como mascarilla sin aclarado. Vamos a ver en profundidad estos diferentes modos de uso, pero tengo que decir que son aplicables a las 3 mascarillas que encontramos en esta gama. El primer uso, el uso pre-champú, lo haríamos justamente antes de aplicar nuestro champú. Aplicaríamos la mascarilla de medios a puntas durante 2-3 minutos para posteriormente aclararla y aplicar nuestro champú. El segundo uso, el uso como acondicionador, lo aplicaríamos en nuestro cabello una vez lavado, lo dejaríamos actuar también entre 2 a 5 minutos y después aclararíamos con agua. Es importante que el uso pre-champú sería adecuado para utilizarlo entre 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, el uso como condicionador lo podemos utilizar de uso regular, lo podemos hacer mucho más a menudo según las necesidades que tenga nuestro cabello. El uso como mascarilla ya sabemos que sería justamente tras el lavado de nuestro cabello, lo aplicaríamos también de medios a puntas, dejaríamos actuar entre 2 a 5 minutos y también aclararíamos con agua. El uso como mascarilla también estaría recomendado utilizarlo más o menos de 2 a 3 veces por semana según también nuestras necesidades. Y el último modo de uso, el uso número 4, sería aplicarlo justamente tras el lavado con el cabello húmedo o seco para conseguir un poquito este efecto anti-encrespamiento y no requeriría aclarado. Después de lavarnos nuestro cabello aplicaríamos esta mascarilla en nuestras puntas de medios a puntas y simplemente lo dejaríamos sin aclararlo en nuestro cabello. Con esto conseguiríamos mantener un poquito a raya el encrespamiento y también mantener esta zona bien hidratada. Bien, y ahora que ya hemos visto estos 4 modos de uso, que es algo muy interesante que he encontrado en esta mascarilla, vamos a pasar a ver la comparación entre las 3 mascarillas, esta gama de mascarillas de Gliss, y vamos a ver un poquito estas diferencias y cuál sería mejor escoger según las necesidades que tengamos, según cómo sea nuestro tipo de cabello, etc. Cada una de estas mascarillas está especialmente formulada para una finalidad diferente y es que tenemos la mascarilla de Karité, la de cacao y la de babasú. Ya sabemos que cada uno de estos ingredientes tiene unas propiedades muy buenas, pero es cierto que se adaptaría mejor según un tipo u otro tipo de cabello. Vamos a ver un poquito lo que nos dice en el etiquetado que sería capaz de hacer cada una de estas mascarillas según este activo y luego veremos en qué proporción se encuentra en el listado de ingredientes y si realmente puede llegar a conseguirlo. La primera de ellas, la mascarilla de manteca de Karité, se encarga fundamentalmente de constituir nuestra fibra capilar. Es importante que esté especialmente formulada para cabellos secos a muy secos. La mascarilla que contiene manteca de cacao justamente lo que nos hace es proteger nuestro cabello frente a la rotura, frente a esta rotura de nuestra fibra capilar, estas puntas abiertas, y nos da una hidratación en profundidad, pero estaría un poquito más orientada hacia cabellos normales que requieran esta hidratación de medios a puntas. Por último, la mascarilla de aceite de babasú lo que hace es recuperar nuestro brillo, el brillo de nuestro cabello, devolverle toda la elasticidad, verlo mucho más vivo, mucho más brillante, y es justamente más óptimo utilizar para cabellos normales o secos pero que se encuentran muy apagados. Bien, estas serían las 3 mascarillas que encontramos y lo que indica en su etiquetado que es capaz de hacer para nuestro cabello y que veamos un poquito cómo adaptarlas según las necesidades que tengamos. Y ahora que ya hemos visto esto, vamos a empezar a ver sus ingredientes. Vamos a comparar cantidad de ingredientes activos, en qué lugar se encuentran y este 4% restante que tenemos, ¿qué es? ¿Qué ingredientes están en este 4% restante que no son de origen natural? En cuanto a los ingredientes, en cuanto a la cantidad de ingredientes, el de manteca de Karité y el de aceite de babasú tienen 27 ingredientes en total, mientras que el de manteca de cacao tiene 22. Es cierto que en común tienen más de 20 ingredientes, realmente sus formulaciones son muy parecidas y lo que varía fundamentalmente son estos activos que dan nombre a cada uno de ellos.
Antes de hablar de estos activos que tienen justamente diferentes cada uno de ellos, que hace que se adapte a nuestras necesidades, vamos a hablar de elementos que tienen en común que me parece muy importante tener en cuenta en estas mascarillas. Y es que de este 4% restante que estábamos hablando, que no es de origen natural, encontramos siliconas, encontramos un parabeno y encontramos también muchos perfumantes. Es cierto que muchos de estos perfumantes tienen origen natural, pero simplemente que tengamos en cuenta para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, simplemente que lo tengáis en cuenta. Es cierto que este producto, al aplicarse de medios a puntas, no tendríamos problema en cuanto a irritación del cuero cabelludo, pero sé que muchas personas sienten que su cabello se queda mucho más seco, etcétera, con muchos perfumantes, así que simplemente que tengáis en cuenta que contiene bastante cantidad de perfumantes en su composición. Dicho esto, vamos a hablar tanto de la silicona que contienen los tres y del parabeno, que es un sospechoso disruptor endocrino que también contienen las tres mascarillas. Pues bien, las tres mascarillas contienen justamente dimeticone. Es verdad que es una silicona con acción oclusiva, es verdad que se encuentra de cara al final, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta para todas aquellas personas que queréis utilizar cosméticos que no contengan siliconas, estas tres, aunque estemos viendo este 96% de origen natural, es cierto que contienen las tres siliconas en su composición. También contienen metilparabeno, que actúa justamente como conservante. Es cierto que se encuentra de cara al final, pero actualmente se está evaluando si es un sospechoso disruptor endocrino por la ECA, la European Chemicals Agency. Os dejo por aquí el pantallazo en el que se ve cómo actualmente este metilparabeno, este conservante, actualmente es sospechoso de ser disruptor endocrino. Se está evaluando en la actualidad. Simplemente también para que lo tengáis en cuenta, es cierto que se encuentra de cara al final, en una muy bajita proporción, pero sí que lo encontramos en la composición de las tres mascarillas. Bien, dicho esto, que me parecía muy importante tenerlo en cuenta, ya que cuando vemos este 96% de origen natural, enseguida pensamos que no va a contener siliconas, que no va a contener parabenos, etcétera, pero me parecía muy importante resaltar esto antes de hablar de los activos. Como hemos visto, tenemos tres mascarillas con activos muy diferentes. Hemos visto que tenemos manteca de karité, también tenemos manteca de cacao y tenemos aceite de babasú. Vamos a ver qué propiedades tienen para ver si realmente podrían ajustarse a lo que nos indicaba en su etiquetado. Pues bien, la manteca de karité justamente nos ayuda a aportar una hidratación en profundidad en nuestra fibra capilar, justamente como indicaba en el etiquetado, y además durante mucho más tiempo. Es cierto que también ayuda a conservar esta elasticidad de nuestro cabello para prevenir posibles roturas y que nuestras puntas se abran. Así que, como indicaba justamente en su etiquetado, sería ideal para utilizarla en cabellos secos a muy secos que necesiten esta hidratación en profundidad. También sería ideal para utilizarla en estos cabellos que tienen mucho volumen, que son muy rebeldes, que tienen mucha cantidad de cabello, para mantener justamente a raya este encrespamiento, etcétera. Y estos cabellos que son muy frágiles, que tienden a romperse con mucha facilidad, esta mascarilla sería ideal para este tipo de cabello. Por otro lado, la manteca de cacao lo que hace fundamentalmente es retener la humedad de nuestro cabello. Así que va a ser un hidratante en profundidad, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en comparación con la manteca de karité nos aportaría hidratación, pero no tanta hidratación como nos aportaría la manteca de karité. Es por esto que justamente la mascarilla de manteca de cacao sería ideal para utilizar en cabellos que son normales o que necesitan un poco de hidratación, o que justamente necesitan aportar un poco de hidratación solamente 1-2 veces a la semana, que notamos nuestro cabello un poquito más reseco, etcétera, para mantener un poquito a raya también nuestro encrespamiento, pero no sería tan óptimo para utilizar en cabellos que tengan mucho volumen, que sean muy rebeldes. Sería ideal utilizarlo en cabello ondulado o liso, pero que necesite este aporte de hidratación. Y por último, la mascarilla de aceite de babasú, al contener este aceite, nos va a aportar todo el brillo del propio aceite de babasú, además de hidratar. Es cierto que esta mascarilla es ideal para estos cabellos que están más apagados, etcétera, y también nos ayuda justamente a mantener la hidratación durante mucho tiempo en nuestro cabello. Esta mascarilla sería ideal para utilizarla justamente en cabellos que están muy apagados, que necesitan aporte de brillo, pero que también necesitan hidratación. Esta la podemos utilizar también en cabello normal, seco, pero no muy seco. Si fuera muy seco sería ideal utilizar el de manteca de karité que hemos visto, pero este es justamente para aportar este brillo que necesita, para aportarle esta suavidad también a nuestro cabello, y se adaptaría mejor también a cabellos que no son tan finos, cabellos más gruesos pero no muy rebeldes y que tienden mucho también al encrespamiento. Sería ideal para mantener a raya este posible encrespamiento en nuestra fibra capilar.
Además, también tengamos en cuenta los 4 diferentes usos que tienen las mascarillas. Realmente, por ejemplo, la de aceite de babasú, si realmente simplemente queremos aportar un poquito esta hidratación, aportar este brillo, podemos aplicarla, por ejemplo, si queremos justamente sin aclarado para aportarle este toque final, este toque de brillo al final de nuestro cabello. También podemos aplicarla de todas las maneras que necesitemos según nuestras necesidades, pero tengamos en cuenta que al poder aplicarla en los diferentes usos podemos adaptarlas mejor según las necesidades, según los momentos y según justamente lo que estemos buscando en este momento para nuestro cabello. Dicho esto, y por último vamos a hablar del precio, y es que cuesta más o menos entre 4,50 € a 4,95 € por los 400 mililitros de capacidad que tienen las 3 mascarillas. Las 3 tienen el mismo precio y debo de decir que es un precio que realmente me parece que la relación calidad-precio, viendo que tiene este 96% de origen natural, podríamos pensar que realmente tiene una buena relación calidad-precio, pero habiendo visto que tiene este metilparabeno que justamente está siendo evaluado actualmente, su posible sospechoso disruptor endocrino, que no implica que lo sea, pero se está evaluando actualmente, y contener también la dimeticona, simplemente tengamos en cuenta esto cuando veamos que un producto es tan de origen natural, veamos bien sus ingredientes para ver si podemos encontrarnos estos tipos de ingredientes que muchas personas quieren evitar en sus cosméticos. La relación calidad-precio, tengo que decir que me parece algo elevado el precio con respecto a la composición que hemos visto, pero sí que es cierto que los activos que contienen son activos muy buenos, están en una buena proporción, realmente puede aportarnos todos estos beneficios, estos activos a nuestro cabello. Y es cierto que tenemos una amplia gama de modos de uso que realmente es lo que hace que esta gama sea diferenciadora de otras mascarillas que conocemos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habíais conocido estas mascarillas, si las habéis probado, qué tal os ha funcionado, si sabíais que contenían justamente una silicona y un parabeno, o si simplemente al haber visto este 96% de origen natural os llamó mucho la atención y ahora acabáis de descubrir qué composición tienen. Si os gustaría que analizara alguna de ellas en profundidad, ingrediente a ingrediente, viendo qué propiedades tienen todos sus ingredientes, ya sabéis que también podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y para dudas más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!